¿cómo debemos analizar el tema y cómo debe entender la ciudadanía esto que a la par de ser cuestionada por quienes acusaban de borregos a los propios actores ahora de esta campaña tan creativa, pues sí ha tornado, digámosle, interesante al desarrollo de la campaña, que va a ser muy corta, por cierto, Alexis. Te escucho. Claro que sí. Bueno, yo lo que he hecho con el texto al que tú aludes, que está difundiéndose por redes y en distintos espacios, es un texto que abordo desde el punto de vista histórico para poder aportar con mayores herramientas o con otras herramientas a lo que ya se está analizando de manera muy inteligente por parte de muchos analistas desde el punto de vista de la semiótica, desde el punto de vista de la paleontología, etcétera. Yo lo que hago es desde la historia y allí lo que recabo es que efectivamente hay uno darse cuenta que durante estos 15 años y fundamentalmente en estos últimos 8 años, los sectores de extrema derecha, las élites, fundamentalmente a través de este nuevo instrumento que son las redes sociales, se encargaron de difundir, masificar este término como una injuria, como un insulto y como una forma de burlarse de todo ciudadano o ciudadana que tenga su adhesión, su apoyo y su preferencia a la Revolución Ciudadana y por supuesto a sus integrantes, desde los gobernantes de los poderes locales y pasando por los militantes sencillos como los de Huaquillas, que cuando no son objeto de estas, entre comillas, injurias e insultos, son objeto de dinamitazos y de bombas, porque estamos en medio de una lid electoral que, por supuesto, tienes toda la razón, es de muy poco, muy breve espacio de tiempo, empero lo que se han dado son esas manifestaciones, un ataque brutal y masivo a través de redes sociales, a través de trolls, a los candidatos de la Revolución Ciudadana y a esta opción. Y segundo, esta convocatoria del miedo, del terror, que ya se venía viendo, ¿no? Con otros candidatos a los cuales atacaron, con una cantidad de eh, ataques que vimos que, inclusive, yo no puedo olvidar el ataque de la policía a los ojos de la candidata Claro. presidencial. Esto no se había visto en ningún país fuera de Colombia, en donde ya sabemos que como en México los magnicidios eran pan del día en los 80s y 90s, pero acá en el Ecuador esto se vuelve en contra de ellos, precisamente por una campaña inteligentísima, muy bien hecha, yo tengo que reconocer, por Ujú. supuesto, y lo que hago es aportar con este análisis. Es una campaña que primero asume para sí ese insulto y lo asume de una manera tierna, de una manera poética, metafórica, como yo digo en mi escrito. Y eso empata con campañas previas. En Brasil, te comento, yo estuve en el Sí, año sí. 2001 y en ese entonces hubo una campaña, pero brutal y masiva, en contra de el PT, el Partido de los Trabajadores de Lula, y contra el Frente de Mujeres, las mujeres que por miles habían anclado y habían simpatizado con el candidato. Y la derecha hizo exactamente lo mismo. Les acusó de brujas, que allá también tiene otras acepciones, ¿no? Como la de mujer fácil, la ramera, etcétera. Y ellas lo que hicieron fue, junto con el PT, adscribir, adherir y decir, sí, somos brujas, las brujas del PT. Esto, en lugar de ser un insulto y un agravio, fue un boomerang para ellos. E igualmente se ha visto en otros casos históricos y contemporáneos, pero claro, en el caso del Ecuador esto es novedoso, porque ¿quién no quiere hacer ahora un borreguito? Ya se fue de las manos del equipo propagandístico de la Revolución Ciudadana, se les fue de las manos ya. Yo había hecho en un análisis anterior mi reconocimiento a esa estrategia increíble de la presentación de los dos candidatos, que mantuvo en expectativa hasta los propios enemigos. No se despegaban de la red social y de la espera de los nombres de los candidatos. Y ahora vuelven a pegar y pegan muy bien, porque ya son 4 días, mi querido Guacho, y que la campaña continúa. ¿De dónde continúa? Del pueblo, de la ciudadanía, de los jóvenes, que están haciendo y dinamizando los borreguitos, pero como un símbolo insisto, de positividad, de esperanza y por supuesto de ironía a la extrema derecha y a la élite, ¿no? Esta élite terrateniente, como señalo en mi escrito, ¿no? Y los que han atacado de manera permanente a esta propuesta política, lo que están señalando en redes sociales, tú debes haberlo leído, ¿no? Es que cómo se puede aceptar que los dirigentes del partido
los traten de borregos, de dóciles, de mansos, de gente que sin pensamiento, y sin embargo los apoyen, porque se evidencia un apoyo masivo. ¿No se podría caer en un momento determinado en el peligro, y ahí va la pregunta, en el peligro de abusar de este recurso, que por cierto ha pegado de manera extraordinaria? ¿Hay ese peligro o Creo no? que no. ¿Ya? Creo que no. Te Ujú. cuento el porqué. A Y te ver, cuento también con otro señalamiento histórico, mi querido Washington. vamos. En el año 1998, si mal no recuerdo, estuve por primera vez en Caracas, en Venezuela. Todavía no era presidente Chávez, ¿eh? Yo llego el día en que está candidato. Y en la calle, y voy además a una reunión en un barrio pelucón de Caracas, en Altamira, muy conocido como el barrio de los pelucones, como aquí entrar a Cumbayá, hablarles de revolución ciudadana, imposible, ¿no? ¿Ya? Y entonces llego a Altamira y era una reunión de análisis que hacían los grupos de la sociedad civil, etcétera. A mí me invitan, y yo llego, pero voy observando lo que veo en el camino. Y en el camino veo que todo el mundo, jóvenes, niños, personas en situación de calle, viejitos, adultos, sobre todo en el color de la piel, ¿sí? Los que son mestizos, los que son morenos, los que son negros, los de abajo, los patalzuelo, ellos están con una simbología del negro bembón, y el bembón Ujú. le llamaban a Chávez, ¿sí? Por los labios. Los labios. Y Ujú. entonces eso lo asimilaron porque usualmente la casta oligárquica de América Latina, incluyendo la ecuatoriana y también la venezolana, una casta muy racista, y en donde el trato a Chávez cuando era candidato era: ese bembón no va a ganar. Cuando yo veo eso y veo que tienen además una escarapela de Simón Bolívar, cuando llego al barrio de los ricos a esa reunión, primera cosa que no estaba Bolívar en ningún lado, ni en cuadro. Es decir, se despojaron a sí mismos de un mito histórico que no lo hicieron suyo, que nunca fue suyo. Y en segundo lugar, indicaron de que iba a ganar la señora Irene Sáenz, la famosa candidata, Ajá. perdón, la famosa reina Miss Universo, Claro, que Miss era candidata Universo, lo presidencial. recuerdo. Ujú. Yo les dije, con esa forma de ser tan quiteña, tan nuestra, les dije: perdone, pero vengo desde el centro de Caracas y yo creo que va a ganar el señor Hugo Chávez. Porque otra cosa es darse cuenta cómo está. Ustedes no están allá. Y ustedes no están asumiendo a Simón Bolívar. Y ustedes están burlándose del bembón cuando todos son bembones en el pobrerío de Caracas y de Venezuela, y va a ganar. Creo que en el caso de la Revolución Ciudadana hay que entender una cosa, mi querido Guacho, A ver. que el término borregos no es nuevo, no es contra la Sí, Revolución sí. Ciudadana solamente. Sí, sí. Ajá. Este término, más o menos de las investigaciones históricas que yo hago, viene desde la época de los españoles, pero sobre todo con la herencia colonial se asienta en la República, que ya ha sido secuestrada y confiscada del sueño bolivariano por las élites aristocráticas y oligárquicas del Ecuador, particularmente en ese entonces en la Sierra y en Quito, y que se expande para el resto del país como insulto a quienes, a los insumisos. No es a los sumisos, sino a los insumisos, a los que se rebelan contra el orden establecido y que se les dice borregos. ¿Por qué? Porque le siguen a Fernando de Aquilema, al famoso dirigente indígena que con 10.000 indígenas se rebelan en Cacha, y que esa rebelión es contra un poder establecido además súper explotador, que había dejado como herencia también el cobro de diezmos y de impuestos infames a los pobres, y que cuando se alzan ellos en combate, la élite les dice borregos. Y esto se queda hasta el siglo XX, pero siempre desde una casta oligárquica que inunda al resto de la sociedad con esta terminología, que vuelve a ser rescatada por la extrema derecha y por la oligarquía ecuatoriana en el tiempo de la Revolución Ciudadana y ahora. Pero ahora es otro tiempo, se les acaba de ir de las manos. Ajá. Y yo Ahora, ya creo que se. ese símbolo ya es en este momento indetenible, guacho. Ahora, ya se utilizó algo parecido en la historia política del país, en el tiempo de los forajidos, ¿no? Y eso fue evidente. Los forajidos nos tomamos, porque fuimos parte de aquello, nos tomamos Quito. Y luego Lucio Gutiérrez tuvo que abandonar el país. Pero te quiero preguntar algo respecto de la utilización de esta simbología. Esto de que los principales personajes de la Revolución Ciudadana también se identifiquen con un borreguito, está rompiendo aquello, o estaría rompiendo aquello de que los demás borregos son sumisos a lo que les dice el líder y le siguen nomás sin pensar, sin meditar absolutamente nada, ¿no? Porque veo que Correa se hace su borreguito, Patiño se hace su borreguito, Pavel se hace su borreguito, etcétera, etcétera. Todo el mundo. Ajá. Y además la ciudadanía.
te voy a contar con casos específicos. Vamos, vamos. Tú sabes de que hemos estado en la pelea con el cáncer, ¿no? Por los derechos de la salud, que Así este es, así señor es. Lazo, el señor Moreno, nos devastaron el derecho a la salud. Y Hemos estado. entonces Ujú. mi esposa fallece por cáncer y hay montones, miles de pacientes en misma situación. El día de ayer yo hice un pedido a una diseñadora creativa y le dije, por favor, ayúdeme con una borreguita que salga de quimioterapia con el gorrito del cáncer. Quiero empezar a hacer la campaña por Luisa y por Andrés y por la RC5 con esa imagen. Pero me topo con que ella, que ya es una diseñadora creativa, lo hace por su propia condición. Es una muchacha increíble del pueblo y ella lo que ha hecho es en inteligencia artificial, porque esto es el segundo elemento que hay que destacar. Ajá. La Ujú. inteligencia artificial hoy es masiva en el Ecuador y todo el mundo está haciendo con la inteligencia artificial sus borreguitos. Y esta niña y esta muchacha lo que hace es precisamente indicarme el borreguito que ella ha hecho. Y es una borreguita en silla de Sí, ruedas sí, la vi, porque ella la vi. tiene una discapacidad. Y Ujú. entonces, desde su condición, ¿qué me hace a mí pensar? Ya en este momento es un símbolo de toda la gente que está diciéndolo, quiero un cambio en el país. Y quiero un cambio desde esta condición del humor, de la condición de la ternura, porque no te olvides algo. Cuando me dicen a mí Topic o me dicen a mí Villavicencio, inmediatamente a mí se me viene campaña del odio, campaña de la virulencia, campaña del rencor, campaña del estar serios con los ojos y el entrecejo todo el tiempo, ¿no? Cuando ríen, ni siquiera se les puede creer en la risa y en la sonrisa, porque son acartonadas, porque detrás se nota claramente en los ojos y en las posturas y en la gestualidad un odio peligrosísimo. Y así que ahí rompe los borreguitos, porque dan otro marco a la campaña. La campaña ya no es del señor de la bazuca, no es del señor Rambo, es de esa ternura que nos pertenece como pueblo y como identidad. Ujú. ¿Lograrán posicionar los que se oponen a esta campaña, esto que también están difundiendo en redes, de que ellos son los leones y que los van a devorar a los borregos? Porque es una guerra, ¿no? No sé si lo logren Ah, posicionar. Ajá. bueno, lo primero que hay que decir es que el borreguito además es el Cordero de Dios, ¿no? Que Ajá. quita los pecados del mundo. Es decir, tiene además un montón de profundidades No, simbólicas, Wash. hay mucha ¿No? simbología. Ujú. Muchísimas. Y Muchísima. entonces, ¿qué sucede? Que el león ataca a los borregos, pero los mata. Y si tú le dices a un niño, mira el león cómo le ataca al borrego, y le señalas cómo cantidad de leones están atacando un borreguito, evidentemente que ese niño, que es la conciencia social de un país que está harto de la violencia, harto de la virulencia, harto del odio, te va a decir cómo ese niño le ha puesto al borreguito, y a defenderlo además. Los que no tenemos todavía inclusive la posibilidad de manejo de la inteligencia artificial por cierta ignorancia generacional, como es mi Me caso, incluyo lo también, que me hemos incluyo. hecho es tomarnos fotos, en mi caso con mi perro. Yo tengo un perrito, pero que ya le puse a él un afiche que le dije, y que dice el perrito, llama Robin Hood, yo también soy borreguito y voto por Luisa y Andrés. Entonces, hay una serie de elementos que están allí en juego. Cuando vos pones el león, primero que nada, el león es africano, pues. No hay leones en el Ecuador, Ujú. ¿sí? Por lo tanto, son mentirosos, para empezar. En segundo lugar, esto de que no se escotejas, pues, no pongas a un león con una borreguita, pues, con un borreguito, o con un borregue, para decirlo en los términos actuales del lenguaje inclusivo LGBTI. Entonces, en esa dinámica, yo te quiero decir que el que lanza el puñetazo inicial gana. Por más que se inventen Claro. ahora lo que sea, se pongan, se autodenominen leones, lo que sea. Ya el que dio el primer puñetazo, como sabemos desde el barrio hasta el análisis mundial, es el que gana. ¿Y cómo lees la respuesta ya electoralmente hablando, perdón, Alexis, para el binomio de la Revolución Ciudadana tras el inicio y la puesta en escena de esta estrategia de campaña muy creativa, por cierto? ¿Luisa ha subido, se estabiliza, tiende ya a llegar a su techo o puede subir más? Porque el mismo Correa señala que alcanza ya el 41%. Por supuesto, y además con la posibilidad de seguir creciendo, porque no es que se va a quedar, me parece a mí, Ujú, ujú. no, estoy simplemente haciendo un análisis desde lo histórico, desde cómo veo una campaña inteligentemente llevada y cómo veo a los otros actores. Los otros actores son simplemente repetidores y repetitivos, como te decía, de un discurso que a mí
es cuestión de bajarles un poco el volumen, le pone los mismos gestos a Hitler o a Mussolini y les pone las voces de Villavicencio y Topic y son exactamente iguales. Es decir, esa actualidad es del pasado. Lo que estamos viendo y estamos analizando es una campaña que tiene que ver con simbologías y metáforas y sueños de un país que se quedó sin sueños y por lo tanto hacia el futuro. Y ahí que pueden venir otras cosas. Yo creo que lo de los borreguitos tendrá su nivel, tendrá su techo y vendrán otras cosas más Claro. creativas, me supongo yo. Y también que peguen también en el tema de las mujeres. Eso es fundamental. Yo creo que tenemos ese orgullo. O sea, 1830 es la fecha de fundación de la República del Ecuador. Y desde 1830 a la actualidad, nunca, sino ahora, desde agosto, vamos a tener una primera presidenta mujer por votación popular. Y Bueno, va a esto ser le da al histórico. Ecuador una nueva denotación, inclusive internacional, en el marco de esta América Latina que la vemos como la vemos. Ahora, yo sí creo que, por ejemplo, en el caso de los ejemplos internacionales, tú conoces cómo el Partido Demócrata y el Partido Republicano en los Estados Sí, sí, Unidos, en claro. las lides electorales, El burro y enfrentaron a el sus dos elefante. emblemas, Ujú, el ujú. burrito y el elefante. Y el burrito era un símbolo de desprecio, de insulto, de vejamen igual a los demócratas, porque los demócratas eran considerados hasta el día de hoy por la extrema derecha republicana como los Asnos. comunistas, los socialistas, la izquierda, ¿no? Ujú, Se les puede decir los ineptos porque Biden ha aprobado ese rezo, uno más, ujú. un moreno pero Con harto poder. no de talla small, ¿no? Ujú. Pero bueno, en ese caso lo que hicieron los demócratas desde la época de Kennedy para arriba fue adoptar igualmente. Y ahí está, hasta el día de hoy es el símbolo. En el caso del Brasil que ya te señalé, se compara igual con un caso que estoy intentando ver que la campaña del Ecuador muy pronto se va a latinoamericanizar. Yo estoy totalmente Sí, claro. convencido que en el resto de América Latina, que tiene una identidad común a la nuestra, vamos a aparecer en campañas electorales e inclusive en campañas sociales, algo que tú muy inteligentemente señalaste sobre la rebelión forajida, ¿no? Ujú. El adoptar aquellos términos y aquellas cosas que el poder, la casta, la oligarquía toman como insulto, las redes sociales fascistizadas y estos candidatos psicopáticos, ¿no? Hay el peligro de que la campaña se torne un poco más violenta. Ayer se tuvo conocimiento de ese atentado en Guaquillas, o de pronto esta misma campaña creativa que llama a tranquilidad, a paz, ¿no es cierto?, puede frenar esa intención que pueden haber tenido opositores a la corriente que va encabezando las encuestas. Yo creo que esta campaña precisamente es positiva por eso, Ujú, porque hace hincapié en algo que necesitamos con urgencia y que toda familia, todo ser humano, no una, como ellos se autodicen, ¿no? Ciudadanos de bien y otros términos que se sacan de un sombrero raído de la vieja estructura republicana hacendal, ¿sí? Hacendaria. Eso es lo que están sacando. Esos son los ciudadanos de bien. Así se llamaban los ricos y los terratenientes para aislarse como casta frente a los borregos de Daquilema, frente a los indios que demandaban derechos, frente a los obreros en los años 70 y 80, frente a los estudiantes de los años 80 que luchábamos en las calles contigo y con otros más en ujú. contra de Febres Cordero y las tiranías de ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que yo veo a propósito de ese tema? Creo que el comunicado que hace Luisa González y que también lo hace la Revolución Ciudadana son muy, Ujú. muy específicos y muy concretos, ¿no? El validar y el mantener la metáfora y además la realidad, el discurso político de la conciliación y de la paz, del amor y de la no violencia. O sea, en un país sometido por semejante nivel de violencia que jamás habíamos tenido y que solo lo tenemos con este señor, con el señor Lazo, es obvio de que hay una necesidad nacional de hacer lo otro. Y ahí yo quiero apelar a otro tema, el tema de la memoria, mi querido Wash. Por favor. Yo creo que independientemente de lo que nosotros, como ciudadanos, mantenemos y queremos de esa paz, yo quiero recordar lo que dijo uno de los candidatos psicopáticos apenas inició campaña. Dijo públicamente, además, ¿sí? Como adivino, y no es que es adivino, pues yo siempre le dije, él es el primer candidato presidencial de los pesquisas en el Ecuador.
¿sí? Del espionaje, ese señor. Y ese señor dijo públicamente que tiene pruebas de que van a empezar atentados en el Ecuador, con la típica sastrería de el mago y su sombrero que ya ha sacado estos años y que no es otra cosa que los organismos de inteligencia pues, que le prestan ayuda, los trolls y todos estos ex policías fascistizados que están haciendo la campaña en redes sociales, insultando a diestra y siniestra. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Desde ese momento ya te anunciaban lo que va a pasar. Y te va a pasar en medio de dos cosas. Uno, ¿tú crees que a una élite como la ecuatoriana que ha dado muestras de una violencia extrema, de llegar a utilizar a bandas albanesas para cambiar totalmente este país, dejarlo en nada, no van a ser capaces de usar estos mismos elementos? Yo denuncié, está en editoriales míos, en publicados, en donde indico con semanas, con un mes de anticipación inclusive, que en el Ecuador es muy posible que vengamos, que asistamos, y eso me parecía que, se lo dije yo a mi compañera, dije, me parece muy raro que todavía la extrema derecha no empiece a poner bombazos ni nada. Justo estalla el bombazo ayer en contra de la sede de la Revolución Ciudadana en Huaquillas. Yo dije esto antes porque difundí a diversas personas y a quien desea a través tuyo, a través de Radio Pichincha, puedo entregarlo, El Baile Rojo. Es un documental colombiano que narra cómo en los años 80, a inicios de los 80, empezaron a atacar de lo simple a lo complejo hasta naturalizar las masacres a la Unión Patriótica. Y en el Ujú. caso del Ecuador, evidentemente tenemos una élite que no da pruebas pues de ser gente decente ni de bien, sino de todo lo contrario, ¿no es cierto? Y en ese eje creo que operaciones de bandera falsa, ¿sí? Operaciones de terrorismo, operaciones para inculpar a la propia víctima, que ya lo vivimos. Acuérdate tú Ajá, cómo nos decían que nosotros nos inventábamos las amenazas de muerte de la Legión Blanca en la cual ujú. estaban oficiales en servicio pasivo, muy amigos de estos señores, que están haciendo campaña con estos señores, con estos psicopáticos. Y entonces yo llamo la atención de que es hora de, a nivel de sociedad, a nivel de organizaciones, que tengamos la conciencia clara de que junto con la paz debemos denunciar estos hechos. No podemos naturalizarlo. Lo que ha sucedido en Guaquilla, lo que ha sucedido antes con el candidato al que matan, lo que sucedió antes con Luisa y con Andrés y con todos el pueblo que les acompañaba en el Consejo Electoral, da mucha cuenta de algo que te dice el informe policial en Guaquillas, ¿no? Y Ujú. hace exactamente lo mismo que yo esperaba, que he visto todo informe que tiene que ver con terrorismo en el país de bandera falsa, la policía enseguida dice es una camareta, ¿sí? Ajá. Es decir, minimizando las cosas porque como en el caso de lo que sucedía en la perimetral, en los muestros de los 80s y 90s que nunca olvido, y en el que estaba involucrado el coronel Paco Urrutia del SIG-10, él salía a decir primerito, es una guerra entre delincuentes, ¿sí? Lo mismo y exactamente lo mismo, así funciona la mentalidad del hacendado que te dice borrego y manda a matar a Daquilema.